un tema que lo hemos incorporado sobre el paso. Es cierto que la anterior semana yo les dije que vamos a ver el tema del vecino. Pido disculpas. Lo conversamos con varias compañeras y compañeros y vimos que esta semana salió un tema que es necesario debatir. El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García declararon que el aborto es un delito, efectivamente está dentro del Código Penal, pero ¿qué hay que debatir? ¿Qué hay que debatir? ¿Qué hay que debatir? Precisamente su despenalización, es decir, que deje de estar en el Código Penal. Y bueno, hay posiciones y hay otras imposiciones y hay planteamientos y hay argumentaciones y razones. Es un tema complejo y la verdad es que nos animamos esta noche a tocarlo. Seguramente no será la primera o no será la última vez. Seguramente luego invitaremos a otras personas también. Pero particularmente nos llamó la atención un artículo que escribió y publicó nuestra invitada de esta noche, Lourdes Montero, lo publicó en La Razón. Y nos llamó la atención su enfoque descarnado, valiente, y por ello es que, conociendo a Lourdes, que la conocemos de algún tiempo esta parte, es que le invitamos. No voy a ser yo quien la presente, la va a presentar la compañera Nadia Cruz, una compañera que siempre ha estado acompañando, participando de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y va a conducir el debate la compañera Rosalía del Villar. Y además tiene una pequeña ventaja: ella fue constituyente por el Alto y por lo tanto conoció los debates que sobre este tema se dieron en la Asamblea Constituyente. Entonces, sin más preámbulos y agradeciéndole a Lourdes su excelente predisposición, fíjense que la llamé ayer y a veces hay personas que te dicen no, pero es que mi agenda, que tengo muchas cosas y de un día para el otro. Lourdes, a la invitación digo que por supuesto, porque este es un tema que hay que debatirlo y mejor debatirlo en espacios como este. Entonces, sin más preámbulo, pidiéndoles que les recibamos con un fuerte aplauso a Lourdes, es que bueno, vamos a presentarlo. Adelante. Vamos a presentarla. Acá la compañera es Jenny Lourdes Montero Justiniano, natural de la ciudad de Santa Cruz, actualmente trabaja en la ciudad de La Paz. Ella es por parte de las carreras de Ciencias de la Comunicación y de Sociología. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Estudios Laborales en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ha sido docente de posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa. Actualmente nos acompaña de una forma particular y agradecemos su presencia. Yo creo que además, yo le preguntaba a Lourdes, que decía, ¿qué más puedo adicionar a la presentación? Y ella me decía, nada, yo creo que hay que adicionar que es una mujer que se ha atrevido ante una arremetida de discursos extremadamente moralistas a hablar del aborto y dar una posición a favor del aborto. Y además haber señalado que ella no habla desde afuera, que sino habla desde una experiencia propia y con una solidaridad hacia las otras mujeres que posiblemente no tengan
cuando se practica un aborto. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar con todos ustedes y compartir ideas y abrir esta caja de Pandora que ha implicado las diversas posiciones sobre el aborto. Siempre me gusta partir diciendo de que yo estoy en contra del aborto, no estoy a favor del aborto. Yo creo que ningún hombre ni ninguna mujer está a favor del aborto, de que se realice el aborto. Sin embargo, mi posición es favorable a la despenalización del aborto. ¿Qué quiere decir eso? Si una mujer es llevada, en un caso extremo, a tomar esta decisión, debe tener medidas estatales seguras para realizarlo. Y ahí mezclo lo personal con lo social, en términos de decir, ninguna mujer está feliz de provocarse un aborto. No es el método anticonceptivo elegido por las mujeres. Cuando decidimos provocar un aborto, tengan por seguro que hemos ya pensado todas las posibilidades en nuestra cabeza y tomamos esta decisión de manera primero triste, de manera penosa, pero además poniendo en riesgo nuestra vida, poniendo en juego toda nuestra vamos a decir, bagaje judeocristiano sobre lo que es pecado y poniendo en juego también la legalidad. O sea, decir que hemos cometido un aborto implica tener la posibilidad de que nos encarcelen durante 2 o 3 años, porque así está penalizado en este momento por la ley penal. Entonces, discutir sobre el aborto implica todo eso. Y yo quisiera poner como 3 ejes de la discusión sobre el aborto en este momento. Un primer eje de la discusión sobre el aborto es el tema de poder ejercer la libertad de conciencia. Es decir, desde el punto de vista religioso, tú puedes decir, tú debes tener la libertad de conciencia de poder elegir hacerte o no hacerte un aborto, porque si el aborto se despenaliza, ninguna mujer va a estar obligada a abortar. Será un grupo determinado, aquella que decida de libre conciencia abortar. Y yo les aseguro que esto implica una revisión muy compleja de lo que es la ciudadanía y la democracia. Las mujeres por mucho tiempo hemos sido consideradas como sujetos que deben ser tutoriados por el Estado, cuidados. Primero, no nos permitían votar porque no nos consideraban suficientemente formadas o ciudadanas plenas para votar. Segundo, los esposos se hacían cargo de nuestra herencia porque no era posible que nosotros administremos nuestros bienes. Tercero, no éramos dueñas de nuestro cuerpo, no éramos dueñas de nuestras decisiones. Y este tercer campo es el que ahora está en discusión de cuán ciudadanas de primera clase o adultas suficientes para tomar nuestras propias decisiones. Ese es un primer campo de discusión que yo quisiera poner, porque implica pensar cuán adultas y plenas y autónomas somos las mujeres para este Estado boliviano, que ya nos ha reconocido muchas cosas en la Constitución Política del Estado. La libertad sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra decisión de qué hacer con ellos parece que todavía es una pequeña tarea pendiente que ya la llevamos discutiendo más de 30 años. El segundo eje de la discusión que quisiera poner aquí es el tema de justicia o injusticia social. En países como Bolivia, en realidad el aborto, el pago por un aborto bien hecho solo lo tiene la clase alta. Entonces, la probabilidad de que quien ponga en riesgo su vida al hacerse un aborto es la gente que no tiene $200 para pagar un aborto. Y te lo hacen por 40 bolivianos. Entonces, ¿a quiénes castigamos con esta penalización del aborto? A esas mujeres que no tienen la capacidad económica para hacerse un aborto. Porque la clase alta siempre va a poder hacerse un aborto en una clínica privada, con todas las condiciones
que se lo permita su clase social. Aquí estamos hablando de quien sufre la pena de esto, son las clases populares, las que tienen apenas esos 40 o 50 bolivianos para pagar un aborto. Entonces, hablamos de que la despenalización del aborto es un tema de injusticia social, porque también refiere a qué clase social perteneces para ver en qué condiciones te sometes a un aborto. Y el tercer eje de discusión que quisiera plantearlo es el tema que se ha manejado mucho en los medios y que yo creo que es uno que a todos nos espanta, y es el problema de salud pública. ¿Cuántas mujeres mueren cada año en Bolivia por un aborto mal realizado? Los datos de una investigación nacional nos hablan de 80.000 abortos realizados al año en Bolivia. Eso implica que se realizan 200 abortos cada día, de los cuales, según los informes médicos de la Asociación de Ginecología y Obstetra, dice de que mueren alrededor de 480 mujeres al año por abortos mal realizados. Y estamos hablando de que también en un informe de la Seguridad Pública de la Salud dice que el 70% de los casos de emergencia obstetricia son provocados por abortos mal realizados. Es decir, una mujer se realiza un aborto en su casa con palillos de tejer muchas veces y se destroza la matriz. Y entonces llega al hospital ya casi muriendo, desangrándose. Y ese es el 70% de los casos que llegan al sistema de salud de Bolivia. Entonces es un problema de salud, tenemos que resolverlo. Esos son los tres ejes de discusión que yo proponía. Quisiera también tocar varios de los otros temas que han estado circulando, porque es bueno poner sobre la mesa todo lo que se está diciendo sobre el aborto. Número uno, se dice que es una agenda o es una imposición imperialista, ¿no? Es una agenda norteamericana financiada por ONGs norteamericanas y que en realidad este no es un problema en Bolivia, que es un problema de control de la natalidad para que no nos reproduzcamos. Eso lo he oído en varias versiones, digamos, ¿no? Incluso la Iglesia Católica está asumiendo esa versión. Quería decirles de que el problema del aborto, las mujeres lo venimos discutiendo hace 30 años. Cuando hubo el encuentro de Beijing hace 20 años, el informe que salió de Bolivia tenía los mismos datos proporcionales a la población de ese momento sobre la problemática del aborto. Y demandaba hace 20 años la despenalización del aborto. Es decir, no es una agenda que ahorita las ONGs la hayan puesto de moda y son propuestas del imperialismo norteamericano europeo. Tal vez, digo yo, lo que pasa es que la mayoría de los países europeos y norteamericanos ya han legislado sobre el aborto, ya tienen experiencia sobre eso, y podríamos pensar que por eso algunas personas creen que es una agenda norteamericana. Sin embargo, si revisamos las estadísticas, las mayores muertes de mujeres indígenas son provocadas por abortos no realizados. Es decir, estamos muriendo más por no legislar el aborto que despenalizarlo. Yo creo, y eso es lo que vengo a proponerles a ustedes, creo que vamos a tener una respuesta más integral a un problema de salud pública. Un segundo argumento es el tema de que es pecado, de que Dios castiga o que es pecado, ¿no? Y que entonces deberíamos evitar esto. Yo ahí diría de que necesitamos justo ejercer esa libertad de conciencia. Una mujer creyente no va a ser obligada a provocarse un aborto. Es decir, si una mujer es religiosa, si una mujer tiene los principios de cualquiera de las iglesias de que estemos hablando, sea penalizado o no sea penalizado, no va a abortar. Es decir, necesitamos legislar sobre la idea de que estamos en un estado laico y que ya nuestros criterios no están formados a partir de es pecado, no es pecado, o Dios qué dirá. Tenemos que dejar a las ciudadanas y los ciudadanos que componemos esta sociedad
para ejercer esa libertad de conciencia que nos permite decidir por un aborto o no un aborto. Yo había traído algunos recortes que justo estaba hoy día revisando. Cuba es un gran ejemplo de la legalización del aborto y las consecuencias que ha tenido en temas de salud, ¿no? O sea, la reducción de la mortalidad de las mujeres. Uruguay es el caso más cercano y de repente nos es más familiar, vamos a decir, porque es un país pequeño, un poco más pequeño que Bolivia, pero desde el año pasado, desde hace 2 años, tiene una legislación sobre el aborto. Y ellos nos han dado un informe este año diciendo que Uruguay no registra muertes por aborto desde que es legal. O sea, 0 muertes de mujeres desde que es legal. Entonces, deberíamos, yo creo que, reflexionar sobre toda esta información. Ahora, yo creo que es muy saludable discutir este tema. De repente no se va a resolver. Hablando desde el campo político, creo que es uno de los temas de mayor conflicto dentro del partido del MAS. Es complejo. Yo he ido a conversar con varios compañeros y compañeras y les he dicho, yo no quiero convencerlos de nada. Simplemente discutir nos va a ser saludable. Va a ser saludable porque es un tema que hasta hace poco era tabú. Nadie quería hablar sobre los datos del aborto. Nadie quería decir que es un problema social en Bolivia. Solo discutir el tema ya es una ganancia. Y yo respeto muchísimo todas las posiciones, sobre todo respeto a aquellos que dicen, no sé qué posición tomar, todavía no tengo suficiente información. Yo digo, bueno, es nuestra obligación desde todas las partes de los grupos sociales, católicos, iglesias, proveer información. Pero discutamos sobre datos, discutamos sobre hechos reales, discutamos sobre la realidad boliviana, no sobre prejuicios, esto es una agenda imperialista o esto es pecado. Eso no es discutible, ¿no? Yo no quiero discutir si esto es pecado o no, no me parece. Discutamos sobre qué consecuencias como sociedad vamos a tener a futuro frente a mantener penalizado el aborto versus despenalizar el aborto. Y quisiera cerrar esto para abrir más bien el diálogo con ustedes, repitiendo lo que dije al inicio. Nadie quiere abortar, nadie quiere que existan abortos. Pues entonces, educación sexual, en todos los niveles, en todos los ámbitos. Métodos de control gratuitos para todos. Evitemos llegar a la